Estamos en el día viernes ya 24 de mayo, eso es lo que nos está indicando el calendario y saben que vamos a cerrar la semana hablando de temas económicos, específicamente con investigadores de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Ellos presentaron ayer su último informe de coyuntura y es necesario que lo revisemos para que tengamos claro qué está pasando con la economía del país, qué está pasando también con hechos internacionales que podrían afectar al desarrollo económico de El Salvador. Además, otra situación importante, estamos en un proceso de transición en este caso de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén a la que será la administración de Nayib Bukele y es importante saber qué es lo que está pasando en economía. Pero vamos a comenzar presentando algunos hechos para que entremos en contexto y luego pues saludamos a nuestros invitados de esta mañana. El Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, presentó el informe de coyuntura en el cual se destaca que el crecimiento económico se redujo en el primer trimestre de 2019, afectado por el entorno internacional adverso y el aumento de la incertidumbre. Los investigadores manifiestan que la nueva administración gubernamental enfrenta la oportunidad de liderar un acuerdo público que contemple recuperar la inversión y crear los 55,000 empleos formales que se demandan cada año. Además, generar confianza y aumentar los fundamentos de la competitividad. Se requiere más disciplina en el gasto público para frenar el endeudamiento. Y es que en ese tema, El Salvador registra uno de los niveles más altos. En 2018 fue de 70.7% y este año las nuevas autoridades podrían requerir 308 millones de dólares más para cumplir los pagos a los acreedores. La austeridad debe ser clave en la próxima administración, destacan los expertos. Hasta el mes de abril, el saldo de la deuda hasta un año plazo alcanzó 1.035.8 millones, la cual está compuesta de 881.2 millones de letes y 154.6 millones en CETES. En mayo se emitieron 90.5 millones adicionales. Completar el financiamiento del presupuesto en el 2020, se podrían necesitar 805 millones, que es mayor a lo requerido este año, que rondó 497 millones. El informe también revela que la economía salvadoreña creció 2.5 en 2018, tasa que es ligeramente más alta que el 2.3% de 2017. En términos generales, el indicador del clima de inversión de FUSADES registró una relativa mejora durante el primer trimestre de 2018. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2019, un 35% de los empresarios considera que este es desfavorable y el 11% lo considera favorable. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre los datos reflejados en el informe de coyuntura económica de FUSADES. ¡Comenzamos! Así es, vamos a conversar con quienes han trabajado directamente en este informe de coyuntura económica, investigadores de FUSADES en materia de economía. Saludamos a Luz María Serpas, como siempre, pues un gusto saludarla, bienvenida al espacio de la entrevista de Hechos AM, Luz María. Buenos días, Manuel. Gracias por invitarnos, un gusto estar con ustedes y un saludo a la audiencia. También está con nosotros José Andrés Oliva. José Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Bien, estamos, analizando el documento que ustedes presentaban ayer, un documento extenso donde dan un panorama de lo que está pasando con la economía. Vimos el cierre del 2018, un crecimiento que se podría decir para los funcionarios del gobierno fue aceptable, pero si lo comparamos con el resto de economías de la región, un crecimiento todavía muy bajo. Vemos el comportamiento de este 2019, en el que hay muchas situaciones que han afectado el desarrollo económico. Un proceso electoral en medio, digamos, del mes de febrero, en el 3 de febrero específicamente, una situación que siempre es muy susceptible, digamos, la economía a estas situaciones que se dan en materia electoral, situaciones que hemos visto también como los incrementos en los precios de los combustibles en este primer trimestre del año que han estado ahí presentes, pero en sí, digamos, si tuviéramos que hacer un diagnóstico general de lo que está pasando con la economía en este 2019, ¿qué podemos decir, Luz María? Sí, Manuel, estamos observando un contexto internacional en el que el PIB mundial se está desacelerando, especialmente desde la segunda mitad de 2018. Se ha visto esa desaceleración en la producción mundial. ¿Y qué está ocurriendo en El Salvador? Pues en el país se está reduciendo la actividad económica también, ¿verdad? Por otro lado,
se está generando poco empleo y por el lado de las finanzas públicas, pues se continúa recurriendo al endeudamiento para poder financiar el funcionamiento del Estado. En ese sentido, vemos pues que digamos, los indicadores de coyuntura económica nos están indicando esa menor actividad en la economía del país. Por ejemplo, el indicador de ventas de FUSADES al primer trimestre de 2019 cayó a -7 y en el mismo periodo del año anterior se registraba un poco más de 16. Eso está indicando que los sectores económicos están registrando una menor actividad. Por otro lado, también el indicador de volumen de actividad económica que elabora el Banco Central está perdiendo velocidad. Vemos a febrero un crecimiento de 2.6%, mientras que un año atrás crecía un poco más de 3%. Entonces, se contraen en este indicador sectores como el agropecuario, la industria, las comunicaciones. Por otro lado, cuando se analiza la creación de empleo, ese aspecto tan necesario y tan importante para la población salvadoreña, vemos que los empleos que se han creado son totalmente insuficientes. De hecho, Luz María, yo tengo aquí un dato sobre el tema de la generación de empleo. El informe que ustedes presentaban decía que en los últimos 5 años, y hay que hacer énfasis en ese término, 5 años, se han generado en forma acumulada 49.972 empleos, que es casi la cifra de personas que entran a la fuerza laboral en un año. Eso significa que es insuficiente el número de puestos de trabajo que se han generado en el país. Y ayer, de hecho, ya habían algunos análisis del informe que ustedes presentaban y decían que de las apuestas que se deben hacer en ese 2019 y las apuestas que decían que debe hacer el nuevo gobierno es a generar más puestos de trabajo, porque obviamente si revisamos esta cifra nos indica que no se están generando los puestos de trabajo necesarios para El Salvador. Sí, es bastante claro y es bien importante, por ejemplo, el nexo entre la economía y la persona, ¿verdad? Si este salvadoreño tiene un trabajo, entonces sí va a sentir cómo la economía lo respalda o no, ¿verdad? Entonces, esta generación de empleo o creación de trabajo es algo medular y muy esencial, ¿verdad? Si hemos promediado alrededor después de 2013, entre 11.000 y 12.000 nuevos puestos de trabajo y se necesitan 55.000, evidentemente se va acumulando una cantidad de personas que tendrían que ir a la informalidad o podrían decidir migrar, ¿no? Entonces, ese es un rezago importante. Tú mencionabas al inicio cómo el país, de cara a la región, cómo estaría esta situación viéndose, y en el documento hay un análisis. Si uno acumula tasas de crecimiento bajas por muchos años, por ejemplo, El Salvador entre 2009 y 2018 habría aumentado su volumen de valor agregado alrededor de 20 puntos, pero Centroamérica lo ha ampliado entre 35 y hay países que mucho más. Entonces se va abriendo una especie de campo en que El Salvador se va viendo rezagado. Entonces, para contrarrestar eso, hay que entrar a una agenda importante para solucionar cuellos de botella, y ahí el acercamiento privado con el sector público puede ayudar muchísimo para desentrampar la situación. Siempre es importante revisar qué está pasando, digamos, en el vecindario, cuando estamos hablando de economía. ¿Qué está haciendo diferente Honduras? ¿Qué está haciendo diferente Guatemala para lograr, digamos, mayores niveles de crecimiento y mayor incluso atracción de inversiones, y que El Salvador no ha hecho? Porque hemos visto cómo se ha hablado de la situación de la economía en diversos momentos. Ustedes como FUSADES han presentado informes una y otra vez y han hecho, digamos, diferentes tipos de análisis, pero a veces, lastimosamente, el trabajo de los analistas se queda a los documentos para estudio nada más, y pocas veces se escucha, digamos, lo que se está diciendo a través de lo que ustedes plantean. Sí, justamente a nosotros siempre nos llama la atención cada vez que hacemos este ejercicio de elaborar el informe de coyuntura económica, que la región centroamericana pues está con problemas muy similares. Estamos inmersos en un mismo entorno internacional.
digamos que en los países del Triángulo Norte adolecemos de problemas bastante similares, particularmente en lo que es los índices altos de delincuencia. Sin embargo, a la hora de obtener el dato del crecimiento del producto, hemos estado observando todos estos años que los países vecinos están creciendo más que nosotros. Entonces la pregunta, ¿qué están haciendo diferente? Claro, probablemente hacia el interior ha habido menos polarización, y me estoy refiriendo tal vez a años previos, no el caso actual de Nicaragua, que sabemos que de un tiempo acá está viviendo una crisis muy fuerte, en donde hay diferencias sustanciales entre el pensamiento del gobierno y del sector privado. Sin embargo, en años anteriores, de alguna manera se habían alcanzado algunos consensos básicos que le permitían al sector privado cierta confianza, de tal manera de aumentar las inversiones. Lo mismo ocurre en Guatemala, también ahora tiene sus problemas políticos, sin embargo, han sido capaces de generar alguna confianza, como decía yo, básica, para incrementar la inversión y que su producto crezca en mayor medida que en El Salvador. De manera que de ahí retomamos que es esencial que hacia adelante se logren acuerdos básicos en cuanto a políticas públicas necesarias para facilitar la inversión, tanto local como la atracción de inversión extranjera directa, que es muy importante para la economía por múltiples razones, ¿verdad? Porque nos trae experticia, conocimiento que en el país no tenemos, pero además porque un estudio reciente demostró que esas empresas de inversión extranjera directa incluso pagan salarios superiores al resto, en promedio, ¿verdad? Estamos hablando de promedio, al resto de empresas. De manera que es necesario generar confianza, certidumbre de que las reglas hacia adelante se van a mantener para posibilitar esa mayor inversión que va a generar más empleo formal, y que los salvadoreños pues puedan encontrar más oportunidades y mejorar su bienestar. Hay elementos importantes en el documento que ustedes presentaban y decía que el clima de inversión continúa siendo considerado desfavorable por muchos inversionistas que están, digamos, a la expectativa de lo que ocurre. Pero, ¿qué es lo que lleva, digamos, a decir, mire, el ambiente que tiene El Salvador para invertir no es el mejor en este momento? De acuerdo a la encuesta que trimestralmente se realiza, también se le consulta a los empresarios cuáles son los motivos de su respuesta, y hay algunas menciones. Entrando el periodo electoral, a diferencia de lo que vimos 2 años atrás, surge una incertidumbre en las políticas públicas, en el sentido de cuáles serían las decisiones para el futuro, ¿verdad? Creo que siempre que hay cambio de gobierno o hay periodos electorales, entran esas preguntas. Entonces esas interrogantes se van disipando a medida el ejercicio se va planteando. Pero, de acuerdo a las respuestas, ese sería un factor que se repitió en las respuestas. Y el siguiente es la inseguridad ciudadana, la delincuencia, que El Salvador es muy golpeado por este flagelo. No obstante, en periodos anteriores la respuesta había sido más recurrente, ha sido menor, estaría ubicándose en un segundo lugar. En general, viendo lo que estábamos comentando, por ejemplo, el país tiene un indicador de inversión que asciende a 16.9%, incrementó levemente en comparación del año pasado, y se generaron alrededor de 11.000 nuevos trabajadores formales. Si hacemos una relación del incremento y cuántos empleos tuvimos, eso arroja alrededor de 1 punto del PIB. Para cerrar la brecha de 55 necesitamos al menos 4 puntos de inversión. Es un reto importante, muy abultado, que se puede ir logrando poco a poco, pero es una meta que el país tendría que aspirar para por lo menos absorber esos trabajadores que se van incorporando a la fuerza laboral, ¿verdad? Entonces es un salto importante, o sea, un empuje importante en inversión privada con inversión extranjera y nacional, para que eso apuntale la creación de empleo.
Ahora bien, hay elementos importantes que ustedes también lo han señalado en diversas ocasiones, el punto de los, digamos, la tramitología, como dice la embajadora de los Estados Unidos, que esta es una palabra que aprendió aquí, dice, el exceso de trámites que tiene que hacer muchas veces un inversionista. ¿Cómo, digamos, sigue afectando esto la llegada de inversionistas a El Salvador? Porque sumamos factores como el ambiente, digamos, del golpe que genera la delincuencia, pero hay otros elementos que es el mismo funcionamiento del sistema, el que impide que a veces llegue esta inversión por la cantidad de trámites, el tiempo que esto toma, que se vuelve un tanto, digamos, difícil para un inversionista poder desarrollarse en un país como El Salvador, mientras que en la región hay otros países que están ofreciendo pues facilidades para que se pueda desarrollar esa inversión. Así es, ese es un punto esencial, nos parece, que debe de continuarse trabajando en facilitar todos los trámites que los inversionistas deben de realizar para situar su inversión en El Salvador. Y allí todavía subsisten muchos problemas en diferentes áreas. Solo observemos esta última etapa del problema que ha vivido aduanas, ¿verdad? Qué difícil y tardado y costoso es estar trayendo productos y también moviéndolos a otro país. Entonces, es bien importante continuar con este esfuerzo. Acá pensamos que el tema de la digitalización puede contribuir enormemente a facilitar los trámites, ¿verdad? De manera de que los inversionistas tengan facilidad para hacer trámites a través de la tecnología y facilitarles y bajar los tiempos, bajar los costos para que puedan realizar sus operaciones e instalarse en el país. Eso es un esfuerzo que debe continuarse realizando y superar las dificultades que hasta ahora se tienen. Sí, al respecto, un paréntesis pequeño. La política apunta al lado esto. Uno puede recordar el compromiso que tiene Fomilenio a través del organismo de mejora regulatoria, que ha trabajado mucho al respecto. Sí, claro. El nuevo gobierno debe de continuar estos grandes esfuerzos que se han hecho por mejorar esa tramitología. Y como repito, es un compromiso que tiene el gobierno y es el Estado salvadoreño y tendría que continuarlo. Muy bien, hay otros elementos que tienen que ver siempre con inversión, elementos que están presentes y definitivamente creo yo que hay que tomar en cuenta, situaciones que forman parte también de este entorno. Y decíamos la relación con las economías mundiales, la relación de Estados Unidos y El Salvador. Por ejemplo, el presidente electo ha dicho que le va a apostar a mejorar la relación con Estados Unidos, e incluso la embajadora ha dicho de que, bueno, quien viene de hecho a la toma de posesión es el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y ella habla de una mejor relación que podría atraer inversión. Vemos también que está presente China continental diciendo que está dispuesto a establecer una relación de mayor cooperación con El Salvador. Pero, digamos, ¿qué tanto puede favorecer a la economía el tener una buena relación, ya sea con Estados Unidos o con China continental, considerando que los dos son las grandes potencias económicas en el mundo? Pues las relaciones internacionales del país es un tema complejo. Ciertamente la situación se decanta por una cercanía muy fuerte con Estados Unidos, dada la presencia de tantos hermanos salvadoreños que viven allá y los más de 5.000 millones de remesas que recibimos, ¿verdad? Entonces hay como una inmediatez, una cercanía, está más cerca del vecindario, etcétera. Es más complicado entender una cultura diferente, etcétera. Pero es importante para un país pequeño realmente tener una buena conexión con el resto del mundo, porque es ahí donde hay oportunidades importantes. Nosotros en el informe mirábamos, Luz María puede ampliar muchísimo más, pero cómo es el impacto de las controversias comerciales que se están viendo. Incluso vimos, por ejemplo, el dato de las exportaciones a este primer trimestre caían un punto. Entonces, tenemos una economía abierta que es susceptible a esos cambios internacionales y realmente se sienten en El Salvador. Sí, acá pues es importante quizás comentarles que hablábamos al principio que la producción mundial se ha venido desacelerando. Claro. ¿Y qué está detrás de eso? ¿Por qué está ocurriendo este desempeño? Realmente
se citan varias causas, pero una relevante son, primero, la desaceleración que está observándose en la economía china. Luego también esa controversia comercial entre China y Estados Unidos, que realmente ha implicado poner aranceles a las importaciones, está frenando el comercio, pero además la producción, principalmente de las manufacturas. Y eso también está contribuyendo a frenar la economía. Por otro lado, también las condiciones financieras son muy importantes y durante 2018 digamos que estuvieron menos favorables, derivado de la política monetaria que estaban llevando a cabo los principales bancos centrales del mundo, en donde se estaba observando un ajuste al alza continuo de las tasas de interés. Situación que ha cambiado en los primeros meses de 2019 porque ya se está observando, digamos, condiciones más favorables. Ya la Reserva Federal dijo que tendrá paciencia para continuar aumentando sus tasas. Eso es un mensaje que probablemente en lo que resta del año ya no van a haber incrementos de su tasa de referencia. Y también otro elemento que está detrás de ese menor crecimiento observado en el mundo es la incertidumbre, ¿verdad? Principalmente en Europa, por el tema del Brexit, que al no haber todavía logrado un acuerdo de salida ordenada de Inglaterra de la Unión Europea, todavía está generando mucha incertidumbre este tema. De manera que son varios los factores que están, digamos, desacelerando la producción mundial, y cuando uno revisa los planteamientos de los diferentes organismos internacionales, hay bastante consenso que 2019 va a ser un año de menor crecimiento con relación a los 2 años anteriores. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros porque vamos a seguir conversando con los investigadores económicos de FUSADES. Vamos a hablar sobre qué tan eficiente es el gasto en El Salvador. Con eso regresamos después de comercial. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, presentaba ayer su último informe de coyuntura, donde daban un análisis de lo que está pasando con la economía de El Salvador, lo que viene ocurriendo desde 2018 y en los primeros 3 meses de este 2019. Hoy tenemos con nosotros, aquí en el espacio de la entrevista, a investigadores del área económica de FUSADES. Está con nosotros Luz María Serpas y también José Andrés Oliva. Estamos hablando precisamente sobre ese informe. Hay datos importantes. El Salvador sigue gastando más de lo que recibe. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando? ¿Qué tan eficiente es el gasto que está, digamos, teniendo El Salvador siempre? ¿Por qué siempre se tiene que recurrir al endeudamiento para cubrir lo que se puede considerar gasto corriente, el gasto para el funcionamiento del mismo sistema, digamos, del Estado? ¿Qué podemos decir sobre esto, José Andrés? Bueno, para aproximarse a esa respuesta, el análisis de entrever una especie de ineficiencia, es decir, el Estado tendría alrededor, o el gasto total son como 6.000 millones de dólares. De esos 6.000 millones de dólares, todavía la economía crece entre 2,3 o 2,5%. O sea, esos recursos traducirse en resultados es ahí un poco la clave, ¿verdad? Que la economía no repunta. Entonces, el indicador de endeudamiento por excelencia, que es la deuda entre lo que producimos, en vez de descender, va aumentando, ¿verdad? Traigamos a colación los datos al cierre del 2018 y veamos un poco hacia atrás. Entre 2013 y 2017, el déficit fiscal, que es aquello que los ingresos no alcanzan a cubrir de los gastos, se había reducido y había llegado a ser 2,3% del PIB. Sí. En eso hay factores que coadyuvaron para esta reducción y evidentemente tener más recursos a través de la recaudación impositiva ayudó, y eso asciende más o menos a 2 puntos del PIB, son como 1.000 millones de dólares. Entonces sí recibieron más dinero. Al mismo tiempo, por el lado del rubro de pensiones, la reforma de pensiones descendió el flujo de pago del Estado alrededor de otros 200 millones. Si comparamos eso con la situación sin reforma, es una disminución permanente hacia adelante, aunque más
luego veamos cierto incremento. Pero entonces habían dos elementos que estaban ayudando para que el déficit disminuyera. Sí. Pero en el 2018 resulta que la brecha fiscal se expande, llegando a 694 millones o 2.7% del PIB, lo cual deja entrever que los otros rubros que no he mencionado tuvieron una gran expansión, y de hecho el gasto sin pensiones creció 500 millones de dólares o 9.6%. Entonces se amplió mucho del lado de las remuneraciones, de los bienes y servicios, de las transferencias, y eso fue mayor a lo que se había reducido. Entonces en ese balance el déficit sube. Desafortunadamente hacia el 2019 la ampliación del déficit continúa y nos estaríamos aproximando a 3.2% del PIB o 890 millones. Entonces se había avanzado, pero se está volviendo a retroceder y el déficit vuelve a aumentar. Eso se traduce en más deuda y la más deuda se traduce en intereses. Los intereses a este año podrían ascender a 1.000 millones de dólares. Han crecido 15% el año pasado, lo que supera el crecimiento nominal, ¿verdad? Y eso deja entrever una ineficiencia en cómo las finanzas públicas y la economía interactúan. Todo eso ocurre al mismo tiempo en el que en el país se comenzó a utilizar mucho una palabrita, austeridad. Se dijo que vamos a ser austeros en el gasto, vamos a suspender las contrataciones que no sean necesarias, vamos a tratar de hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones, pero ¿qué tanto, digamos, es de real ese discurso de austeridad? Considerando lo que usted nos está explicando, José Andrés, porque de pronto, digamos, vemos situaciones que caen en la crítica del ciudadano. Quizás muchos de nosotros no somos expertos en economía, pero sabemos que algo no está funcionando bien y que a veces de la austeridad que se habla, pues hay una gran distancia a lo que realmente está ocurriendo en cada, digamos, dependencia del Estado. Sí. Bueno, realmente los datos lo que nos están revelando es que al contrario de una austeridad, hay un gasto corriente que se está incrementando. Y ya mencionaba José Andrés el tema de las remuneraciones, que lo hemos venido observando que ha crecido significativamente. También los bienes y servicios, que son, digamos, rubros del gasto que pudieran estar bajo el control de la administración, pero que sin embargo no hemos visto esfuerzos. Por lo menos los datos siempre nos están registrando incrementos importantes. En el caso de las remuneraciones, nos lleva a que diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, nos colocan entre los países más ineficientes en esos rubros del gasto. Por otro lado, bienes y servicios igual, ¿verdad? Y acá es importante ver qué se está haciendo y qué se podría hacer. FUSADES elaboró una propuesta de largo plazo el año pasado en el plan Progresando en el Nuevo Milenio, que incorporaba un conjunto de propuestas para las diferentes áreas económicas, y una es el área fiscal, de temas que se pueden implementar para realmente lograr eficiencia en el gasto. Por ejemplo, en las compras. En las compras tenemos mecanismos que podrían ayudar a bajar el gasto ya en la ejecución. Por ejemplo, el realizar compras a través del mecanismo de subasta inversa, ¿verdad? En donde los oferentes que quieren venderle productos al gobierno compiten por precio, pero en lugar de incrementar el precio, obviamente es para bajarlo. Eso permitiría que se compraran bienes y servicios a un precio inferior. Es un mecanismo que ya existe, que se ha estado haciendo, pero digamos que muy poco y tiene mucho potencial. Debería de hacerse de manera más generalizada. Por otra parte, las compras conjuntas también. Es decir, de aquellos bienes homogéneos, poder comprar lotes, por decir una palabra, más amplios, permitiría también bajar costos. Además, en el tema de las remuneraciones es importante revisar qué es lo que está pasando con todos los incrementos salariales y poder, digamos, hacer un análisis más profundo y tomar medidas, ¿verdad? Tomar decisiones. No estamos diciendo que se
recorten en aquellas áreas sociales, por supuesto que no, creemos que la inversión social es lo más importante y al contrario debería de incrementarse, pero desarrollarla con eficiencia. Y para este aspecto también es bien importante el otro tema de cómo se formula el presupuesto público, que lo tenemos ahora por áreas de gestión, que realmente no permite, no es un instrumento que facilite la evaluación de los logros de esa inversión que se está desarrollando. En cambio, se está proponiendo y ya se han realizado mucho avance en el gobierno en este tema, de pasar a un presupuesto por programas y por resultados, de manera que se permita relacionar la inversión o el gasto que se está realizando con los resultados obtenidos. Y acá pues es muy importante identificar aquellos programas que son estratégicos, que van a ayudarle más a la población a mejorar su situación, especialmente en las áreas sociales. Ahora bien, el presidente electo, semanas después de asumir el cargo ya de presidente de la República, va a tener que enfrentar situaciones que están ahí, que son obligaciones que son digamos, de estricto cumplimiento. El vencimiento de la deuda en materia de títulos valores en diciembre de este año se vencen pues 800 millones de dólares. Por otro lado, eurobonos por 286.5 millones de dólares. ¿Cómo debemos entender nosotros los ciudadanos esto que implica, digamos, es cierto, muchas veces se habla de vamos a obtener un crédito de tantos millones, vamos a emitir títulos valores por tantos millones, pero eso hay que pagarlo en determinado momento y es lo que vemos en el horizonte inmediato de este 2019, que hay que cumplir con esta deuda. ¿Cómo debemos entender los ciudadanos, digamos, el reto que implica para un gobernante pagar estos compromisos que adquirió El Salvador en determinado momento? Creo que lo esencial que los ciudadanos podemos aspirar o sugerir ante esta situación es que haya una buena planificación financiera, lo cual involucra, por ejemplo, que los presupuestos que se discuten en la Asamblea, porque tenemos que referirnos a dos órganos del Estado, o sea, los dos órganos tienen que coayudarse, sí, cooperar, discutir activamente, y eso significa cuando el presupuesto se presenta y el presupuesto presenta un desfinanciamiento, pero después de una discusión se llega a un nuevo bono, entonces esto cubre ciertos pagos. O sea, el presupuesto 2019 incluye una aprobación de un nuevo eurobono de alrededor de 1.300 millones, con el cual se va a pagar estos 800 millones. Por lo tanto, el pago tiene su financiamiento. Y eso es importante, ¿verdad? Que cada vez que se vence un bono haya una forma de refinanciación. Y aquí es importante cuidar cuánto es el de financiamiento del mismo presupuesto y que este se vaya reduciendo gradualmente, ¿verdad? En 2019 el presupuesto presentaba 297 de financiamiento, que el eurobono lo cubre, y en 2020, si todo sigue igual en un escenario pasivo, sin decisiones, eso ascendería a 805 millones. De hecho, José Andrés, vamos a traer a colación un dato que ustedes lo han publicado muchas veces y han entrado incluso en controversia con algunos funcionarios del gobierno cuando han hablado de presupuestos que han llegado a la Asamblea Legislativa desfinanciados. Y esta es una situación en la que ustedes lo han hecho ver y muchas veces pues han tenido que escuchar la crítica de los funcionarios del gobierno que les responden y que en determinado momento, digamos, generan hasta con molestia el hecho de que ustedes le estén diciendo, miren señores, el presupuesto que han enviado a la Asamblea está desfinanciado. Es que si eso es así, se aprueba y entonces las carretas se traban en medio del ejercicio fiscal. Y entonces para evitar eso y que las instituciones logren terminar su ejercicio y sea más adecuado, se necesita completarlo. O sea, de nada sirve pensar que se va a gastar menos y después se va a gastar más. Esa es una mala planificación financiera. Yo creo que es algo sano para el país decir las cosas como son, para que todo sea acorde como lo que es lo correcto. Sí, por otro lado, también debemos de tomar en cuenta que el presupuesto público es un instrumento muy valioso de política pública, de manera que debe de ser completo, debe de digamos, integrar todos los gastos que se prevén que se va a realizar, así como todos los ingresos. Y si se necesita el financiamiento, pues presentarlo de una manera integral y completa, como también señala la Constitución de la República, que así debe de realizarse, ¿verdad? Para que se lleven a cabo los debates y de una sola vez se gestione la deuda, como por ejemplo fue en el año 2020.
2018. Porque Sí, años anteriores sí habíamos tenido en varias oportunidades presupuestos incompletos. ¿Qué tan urgente, Luz María, es que el presupuesto vaya, digamos, trabajado por resultados y no como lo tenemos actualmente? Porque en la Asamblea pues se dijo que no se salía a tiempo, se dijo el año pasado, que para que el presupuesto de este 2019 fuera pues con base a resultados. Pues nosotros vemos bien, es necesaria ese cambio de método de elaboración del presupuesto y está relacionado también con la eficiencia del gasto, porque por el momento no es posible medir los resultados que se obtienen de ese gasto. Entonces, si se van a identificar programas, pues es necesario ver si se cumplieron, en qué medida, si hubo en realidad un mayor bienestar en todos los temas, ¿verdad? Salud, educación, etcétera. Entonces, sí vemos que es un tema necesario, muy importante, y como se señaló el año anterior, de que ya habían avances importantes en todo lo que es incluso la capacitación de los empleados públicos que tienen que ver con este tema, en todo el tema tecnológico, porque sí debemos de reconocer que es un cambio trascendental. Pero si ya efectivamente están desarrollados todos esos avances, ya el presupuesto del próximo año debería de migrarse a esa forma de elaboración, ¿verdad? Habrá que ver ya en la práctica con la nueva administración cómo se va a afrontar eso. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, o sea, imagínense, tal institución gastó tantos millones, eso en sí mismo no comunica nada. Pero si estos recursos se destinan a esta meta, y esta meta, por ejemplo, en mortalidad infantil o en cobertura educativa, entonces la ciudadanía le haya más sentido a esos recursos. Por eso es tan importante cambiar la forma o la modalidad en que el presupuesto se elabora. Hay elementos que están en el panorama y que nos indican también qué tanto puede verse afectada la economía en determinado momento. Los precios de los derivados del petróleo. Vemos que el mercado mundial se está siendo, digamos, afectado por las situaciones que se dan, conflictos en algunos países, digamos, controversias con Irán, situación convulsa en Venezuela, que es uno de los grandes productores de petróleo. ¿Y cómo lo traducimos nosotros? Y lo vemos a diario. Cuando nos dicen cada 15 días el precio del galón de combustible va a subir o va a bajar. Hemos tenido 8 alzas consecutivas en los precios de los derivados del petróleo en lo que va de este 2019. Hasta esta semana hemos tenido una leve disminución de los precios, pero ¿cómo ven ustedes desde FUSADES el comportamiento de este rubro, de este elemento que es tan importante y tan básico para el funcionamiento de la economía a futuro y que tanto puede impactar, digamos, que el hecho de que los precios de los combustibles continúen subiendo en este 2019? Sí, la verdad que el precio de los petróleos y derivados es muy volátil y su variación está sujeta a fenómenos económicos y geopolíticos también, ¿verdad? Entonces, es bien difícil realmente ver hacia adelante o tener certidumbre de qué es lo que va a pasar. Lo que hemos observado es que 2017-2018 fueron años de alza en el precio del petróleo. Y El Salvador vio incrementado el pago de la factura petrolera, como llamamos, ¿verdad? La importación de derivados de petróleo. Luego, hacia finales de 2018, hubo una caída, digamos, en los últimos 3 meses prácticamente del año, porque cuando el precio va al alza, generalmente hay factores de oferta, y ahí es porque los recortes, ¿verdad?, de la producción de los países productores, miembros de la OPEP y no miembros, pues 2017-2018 hizo que el precio subiera. Luego resultó que la producción en Estados Unidos había sido récord y en otros países como Canadá, Arabia Saudita también bajó un poco. Este año 2019 hemos observado que los primeros meses ha sido una nueva trayectoria al alza y efectivamente es un impacto que va directo a los bolsillos de los salvadoreños, ¿verdad? Porque cada vez que vamos a poner gasolina, pues tenemos que pagar más. Y sí tiene un impacto directo en la actividad económica porque los consumidores dejamos de comprar otros bienes para pagar el combustible. Cuando lo vemos de manera agregada en la economía, el primer trimestre todavía implicó un ahorro como de 27 millones con relación al primer trimestre del año anterior, porque el precio estaba más bajo este año. Pero en los meses siguientes habrá que esperar, ¿verdad? Todo este tema de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán tiene una implicancia también importante
en cómo se va a ver hacia adelante el precio, ¿verdad? Esperemos que no suba demasiado, porque como decíamos, para los importadores, para los países importadores sí implica un golpe a la economía, ¿verdad? Porque resta dinámica en la demanda interna, ya que tenemos que canalizar más recursos para comprar este tipo de bienes. Remesas familiares. Siempre vemos que el Banco Central presenta al final de cada año qué tanto los salvadoreños que viven en el extranjero han enviado dinero a El Salvador. Digamos, la economía salvadoreña se ha dicho que se mantiene a flote gracias a ese ingreso de dinero procedente, sobre todo de Estados Unidos. En el primer trimestre de este año se hablaba como de 1.770 millones, 1.776 millones, por ahí está hablando el Banco Central de Reserva. ¿Qué significa esto para la economía? Porque de pronto quizás los que están sintonizándonos en sus casas reciben dinero de Estados Unidos, más no saben, digamos, el impacto que esto tiene y lo que significa para la economía salvadoreña el hecho de que sus parientes les estén enviando mensualmente mucho dinero. Sí, bueno, las remesas familiares son un flujo monetario muy importante para las familias que lo reciben, porque vienen a complementarle su ingreso, ¿verdad? Recordemos de que los parientes, los familiares que están en Estados Unidos, ahora están logrando oportunidades de empleo, porque realmente el desempleo hispano cayó a 4.2%. Son cifras muy bajas de desempleo en Estados Unidos, porque a excepción de lo que está pasando en el mundo, Estados Unidos es una economía que está creciendo de manera favorable todavía hasta el primer trimestre, un 3.2%, y el desempleo bien bajo. Entonces, los compatriotas están todavía haciendo ese esfuerzo, envían esas remesas para acá, como digo, a nivel microeconómico de los hogares, es un flujo de dinero muy importante porque contribuye a pagar sus gastos normales de mantenimiento del hogar, pero también si lo vemos a nivel agregado, a nivel macroeconómico, es un flujo de dinero importante porque sostiene la demanda interna, el consumo, ¿verdad? Hay un porcentaje que también ha de irse a ahorro, ¿verdad? Y vimos que en los 2 años anteriores las remesas estuvieron creciendo a tasas altas, ¿verdad? En parte se decía por como una medida precautoria ante el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. Muchos compatriotas tomaron la precaución de enviar dinero para el ahorro. En parte se vio reflejado también el incremento de depósitos bancarios en años anteriores. Entonces sí es un flujo de dinero, como digo, muy importante, que viene pues digamos, a darle sostenimiento a la demanda en el país. Ahora bien, ¿cuáles consideran ustedes que son los sectores, digamos, que están saludables en la economía salvadoreña? Porque decía el tema del sector financiero, hablaban que la demanda de crédito se ha mantenido, incluso decían que ha sido mucho mayor en este 2019 comparado con 2017. Otro sector que ha sido pujante durante años, pero que ha tenido sus altas y bajas también, ha sido el sector de las exportaciones. ¿Cuáles considera usted que son esos sectores que sí, digamos, están funcionando como deberían, o sectores que están siendo afectados por las situaciones de las que hemos estado hablando en este espacio? Un elemento anterior para hablar de los sectores donde quizá la construcción llama mucho la atención en su último desenvolvimiento, pero en general hay que también hacer esta reflexión. Las remesas de alguna forma están creciendo un poco menos y las importaciones están creciendo un poco más, incluso quitando el efecto de petróleo. Sí. Entonces, lo que acontece es que hay un espacio donde las remesas no compensan las importaciones y las exportaciones están cayendo. Eso se le conoce en el análisis económico como el déficit de cuenta corriente, o es el déficit global que tiene El Salvador con el resto del mundo. Y vimos en el documento y analizamos que en el 2018 había tenido un ascenso que está llegando a 1.000 millones. Entonces eso implica que hay algunos recursos del resto del mundo a través de otros endeudamientos que vienen por el sector privado que también recibió la economía. Y eso es importante monitorearlo porque si el precio del petróleo continúa aumentando y las exportaciones no reaccionan en esa misma dirección, entonces esto se podría ampliar o podría reducirse, ¿verdad? Entonces ese aspecto hay que seguirlo viendo. Después sí resalta, por ejemplo, el crédito a la construcción. El año anterior hubo
se dieron muchos permisos para muchos proyectos de inversión de construcción que no se habían dado, entonces el sector recibió hasta 32% de ampliado su crédito y hay mucha construcción en este sentido, y entonces también ha tenido un dinamismo interesante. Ahora, bueno, también los empleos y los cotizantes al Seguro Social tendrían que seguir aumentando para poder tener esa demanda de nueva oferta de vivienda de todo tipo, ¿verdad? También el sector industrial, bueno, el sector industrial más o menos representa el 90 y tanto % de las exportaciones, entonces, y también recibe alrededor del 60% de la inversión extranjera. Y en esos rubros del sector industrial están estos otros sectores que tienen salarios altos. Entonces ahí hay oportunidades importantes para el país. Y otra rama son los servicios. Todo el rubro de servicios que el país le da al resto del mundo también está creciendo más allá que las exportaciones de bienes crecen. Entonces ahí también hay oportunidades de nuevo valor agregado que se pueda continuar. Yo creo que sobre ese tema es bien importante resaltar que el país afortunadamente cuenta con un sistema financiero sólido, una banca muy líquida, apropiadamente capitalizada, con niveles de mora bajos y que realmente está dispuesta a financiar la actividad económica. Lo que necesitan es que haya más inversión, más proyectos y que se incremente la confianza en que hacia adelante pues todo va a continuar mejor, y está ese activo que es los bancos para financiar ese mayor crecimiento de la economía. Muy bien. En el panorama vemos en este 2019 una nueva discusión sobre el tema pensiones. Ya vimos la reforma que se hizo en 2017, algunos la calificaron en su momento como un parche que solo sirvió para subsanar un momento, pero decían que era necesario retomar la discusión. En la Asamblea ya hay iniciativas que se va a retomar el tema pensiones y que va a entrar con fuerza el debate en este 2019. Hay gente que se ha comenzado a retirar ya parte del sistema de las AFP y dice, miren, lo que me dan es muy poquito, no me alcanza para cubrir mis gastos. Y bueno, la gente de las AFP dice, bueno, el producto de esto es la inversión obligatoria que se ha estado, digamos, generando en el Estado, que se le ha obligado a las AFP a prestarle parte del dinero de los cotizantes al gobierno para que continúe funcionando, y lo que se paga pues de intereses es bien bajo. Y ellos dicen es necesario analizar, digamos, esa inversión obligatoria. ¿Cómo ven ustedes el ambiente, digamos, para que se dé una reforma de pensiones y que no genere tantos dolores de cabeza ni tantas controversias como lo hemos visto en discusiones de años anteriores? Eso es parte de lo que vemos en el horizonte en este 2019 y que seguramente va a tener algún tipo de repercusión. Sí. Bueno, realmente la reforma de pensiones que se aprobó en 2017 en realidad fue bastante amplia. Abordó muchos artículos de la ley del sistema de ahorro para pensiones y revisó y mejoró beneficios. También incorporó un alivio fiscal que era necesario, porque recordemos que en 2017, en abril incluso, hubo un default selectivo del gobierno porque incumplió la fecha de pago de esos préstamos que los fondos de pensiones le realizan a través de los certificados de inversión previsional. Sí. Entonces, era necesario realmente realizar ese alivio a las finanzas públicas, pero también lo más importante era mejorar los beneficios. Indudablemente, hay impactos que ya estaban dados y que la reforma, temas que no se abordaron. Por ejemplo, está esto de la tasa de reemplazo o el monto de la pensión de las personas que se están jubilando ahora, que realmente su ahorro se vio, digamos, bastante impactado negativamente por esa tasa de interés tan baja que por varios años el Estado le pagó a los fondos de pensiones por los préstamos que recibía. Desde 2006 se viene exactamente. Dando esto. Entonces, su ahorro no creció en la forma esperada. Y ahora se tiene que, al momento de retirarse, el monto de la pensión no satisface en nada a las personas. Entonces es un tema que está en la mesa, que hay que analizarlo, que hay que evaluarlo y encontrar soluciones, ¿verdad? Aquí lo importante es la participación de los actores clave, ¿verdad? Para que entre todos se llegue a una propuesta. Por otro lado está el tema de la cobertura, que también está pendiente, tan importante, porque acá cuando hablamos del sistema de pensiones en realidad
solamente es, digamos, un 70% no tiene acceso al sistema de pensiones, porque ese 70% de personas de la APEA desarrollan sus actividades en el sector informal, en donde no tienen acceso a cotizar para una pensión. Entonces es necesario esos temas analizarlos con profundidad y encontrarle salida, ¿verdad? Como digo, lo importante es en un sistema de pensiones que los beneficios sean lo mejor posible, pero por otro lado que el sistema sea sostenible. Eso significa que haya dinero para pagar esa pensión, porque el gran problema que afrontan los sistemas de pensiones del mundo es que tienen problemas de sostenibilidad en el tiempo, porque estamos viviendo más, cada día la expectativa de vida va aumentando. Cuando uno empieza a cotizar joven, tiene una expectativa de vida, pero a la hora de jubilarse ya es otra, más larga. Entonces, son elementos que están allí, los cambios demográficos que hay que tomar en cuenta para realizar una propuesta. Yo creo que es un tema de enorme importancia, que es necesario, como digo, estudiarlo y arribar a propuestas que sean sostenibles. Así es, bueno, definitivamente hay muchos elementos que se nos quedan del informe, porque es un informe amplio. Yo lo estuve revisando y traté después de sacar algunos elementos que son clave, y definitivamente que es un trabajo arduo el que hacen ahí en FUSADES los investigadores, un informe de 90 páginas, que ese es el que han presentado el día de ayer, que incluye parte del análisis del comportamiento económico de 2018 y el primer trimestre de este 2019. Estamos ya viendo, digamos, el panorama para los próximos trimestres de este año, que seguramente pues no va a ser fácil, porque ya tenemos que tomar en cuenta lo que va a impactar el tema, que es lo que está pasando con las aduanas, las pérdidas que están reportando el sector industrial, el sector importador, los sectores, digamos, que trabajan con transporte de carga, dicen, mire, estamos teniendo pérdidas millonarias. Esto seguramente va a tener su impacto en la economía. Esperamos contar siempre con la presencia de ustedes para que nos vengan a explicar, digamos, qué es lo que va a pasar en los próximos trimestres, porque seguramente hay muchos elementos que se van a tomar en cuenta, y también está el cambio del gobierno que se va a dar ya en una semana, en el 1 de junio específicamente, y ya vamos a tener pues otro panorama también que surge a partir del trabajo que va a hacer la nueva administración. Por hoy, bueno, vamos a cerrar este espacio. Les queremos agradecer, Luz María Serpas, gracias por estar aquí, un placer recibirla y un placer saludarla también. Gracias, Manuel, por invitarnos, un gran gusto estar acá en este espacio. José Andrés también, José Andrés Oliva, gracias por estar aquí, un placer como siempre que nos acompañe. Muchas gracias a todos por su amable atención, y a ti, Manuel, por la invitación. Cerramos así el espacio de la entrevista, gracias por haber estado con nosotros, pero le pedimos que se quede con Canal 12 porque tenemos más información aquí en Noticiero Hechos.